Después de meses hablándoles del remake de Poppy Playtime capítulo 1 que luce nada más que simplemente impresionante, ya estamos en la recta final de lo que parece ser su pronto lanzamiento. Y es que los desarrolladores detrás de este proyecto finalmente nos mostraron un primer gran vistazo al gameplay trailer de este mismo que tanto hemos esperado. Y por lo que veo, se ve realmente prometedor. Así que tomando todo esto en cuenta, en el video de hoy vamos a analizar un poco más a profundidad todo lo que se esconde detrás del remake de Poppy Playtime que parece ser un digno sucesor hecho por fans para este juego. Buenos días, tardes o noches y sin nada más que decir empecemos de una vez. Antes de comenzar con todo este análisis, vale hacer algunas aclaraciones. Ya tengo al menos 2 videos hablando sobre este remake a profundidad, por lo que te recomiendo que si quieres conocer un poco más de su desarrollo, detalles que omitiré probablemente en este video o algún dato importante, esos 2 videos te sirven como guía. Pero para aquellos que no saben de qué se trata todo esto, Poppy Playtime Remake es un remake en todo el sentido de la palabra del primer capítulo de Poppy Playtime. ¿Por qué no digo que es una remasterización? Porque hay que aprender una sutil pero importante diferencia. Un remake es un juego hecho completamente desde cero, que agrega contenido nuevo o cambia ligeramente o severamente la visión del producto, como mecánicas nuevas, jugabilidad, secciones, personajes, entre otros. Mientras que una remasterización mantiene la misma esencia y mecánicas pero hace cambios visuales. Y este proyecto es un remake hecho por fans, trabajado de forma no oficial por Oculta Studio, lo que quiere decir que no está siendo trabajado por Mob Entertainment y por ende no es un producto oficial de la saga. Sin embargo, la calidad gráfica, visual, de animaciones, modelos, personajes y secciones que hemos visto no tienen nada que envidiarle al excepcional trabajo de Mob y se nota el porqué. Este juego contendrá escenarios completamente renovados, desde nuevas secciones hechas desde cero, algunas que nunca antes vimos, como la oficina, nuevos enemigos, más ambientación y una que otra sorpresilla. Los devs de este proyecto han estado compartiendo muchas actualizaciones a través de su servidor de Discord, y después de tanta espera, finalmente podemos apreciar el trabajo que nos dejaron gracias al gameplay trailer que hoy vamos a analizar. El trailer empieza mostrando el clip original en VHS de Poppy Playtime, donde aparece Elliot Ludwig presentando a la exitosa muñeca Poppy Playtime. Todo esto grabado desde la perspectiva de la persona que está explorando la fábrica, donde vemos que el televisor encima de un escritorio antiguo. Tras esta introducción que nos da nostalgia al primer clip mostrado de Poppy, vemos una transición donde podemos apreciar en primer plano a nada más y nada menos que la versión remasterizada del modelo de Huggy Wuggy, y desde ya se pueden apreciar los brutales cambios que hay al aspecto visual del lobby donde conocemos a Huggy por primera vez. Podemos ver que desde la parte trasera se observa una torrencial lluvia, mientras vemos cómo ya la vegetación se ha apoderado lentamente de gran parte de la estructura abandonada de la fábrica. Y esto se confirma al ver los primeros segundos de gameplay, donde observamos a Player caminar por toda la zona del inicio del juego, viendo toda la vegetación apoderada de la recepción. También notamos que además de que se puede apreciar fácilmente las gotas de lluvia caer encima del jugador, se puede ver que cargamos con nosotros una linterna desde el principio. Esto se debe ya que el juego de por sí es extremadamente oscuro, por lo que la linterna es uno de los pocos mecanismos que tenemos para poder guiarnos y ver en un entorno abandonado dentro de la fábrica. Al pasar a la siguiente escena podemos ver una sala oscura con un tono bastante gris, donde podemos apreciar un montonal de juguetes en exhibición que nunca lograron su cometido tras el desastre en este lugar. Al pasar de esa escena podemos ver cómo Player observa a Huggy caminar lentamente hacia él, desde un pasillo hacia otra sala, de lo que creemos posiblemente sea una escena nueva en la que él estará vigilando y buscando a Player. No sabemos si estas escenas de Huggy serán scripteadas, aunque lo más probable es que sí, lo cual igual no me molesta, porque si lo piensan bien, añade algo de contenido al juego que no estaba en primer lugar. Después de esto vemos un vistazo a la zona de cajas del primer capítulo, justo donde nos encontramos directamente con la garra que transporta la mano roja que debemos accionar.
Y el cambio acá es simplemente brutal. Gráficamente se ve muy bien, con una ambientación bastante opresiva, lúgubre, pero sobre todo muy natural, mostrando cómo el deterioro de tantos años logró consumir a Playtime Co., algo que el juego base de por sí solo no logra adaptar muy bien. No obstante, si hay algo que tengo que criticar sobre este juego, y es el hecho de que se vea tan absolutamente oscuro. Honestamente me encantaría que el juego no se viera tan así, pero entiendo que es una decisión más que artística que por encima de la jugabilidad, por lo que no creo que sea algo que vayan a cambiar de verdad. Luego de esto podemos apreciar a Bron, personaje que originalmente estaría planeado que apareciera en el capítulo 1, tal y como pudimos apreciar en el primer tráiler original de Poppy Playtime. No obstante, esto fue descartado y finalmente se pudo incluir en el quinto capítulo. Pero acá Bron parece que tendrá un papel estelar y por supuesto que contará hasta con un diseño totalmente único, con unos cambios notables interesantes, unas púas que pueden ser visibles en todo su cuello y lomo, y además de eso, un aura impresionante. Para la siguiente escena podemos ver a Player caminando por nada más y nada menos que los baños. Y sé que para muchos suena como algo insignificante, pero para los que son conocedores de mi serie de contenido descartado de Poppy Playtime, sabrán que los baños son de las primeras zonas totalmente eliminadas del juego que antes iban a tener una función específica, que sería para tratar de resolver un puzzle. Por lo que, aunque sé que puede parecer como una curiosidad absurda, me llena de alegría y emoción el saber que los devs han decidido meter una de las características olvidadas. Luego de ver el título del juego, podemos ver una escena dentro de la sala eléctrica del primer capítulo. Todo esto mientras Player resuelve un puzzle. Y si han notado que los pósters se ven diferentes, es que estas texturas también las han cambiado por un diseño mucho mejor y más dinámico. Honestamente, me gusta mucho más que estas que las originales, ya que se nota que a pesar de ser bastante clásicas, el tiempo les ha pasado algo de factura. Después de esto cambiamos de escena a una donde vemos un póster de Bron, y luego de eso podemos ver otra donde Player finalmente puede usar la otra mano del grabpack para acceder al área de oficinas que quedó descartado del primer capítulo. Otro gran acierto por parte de los devs, al incluir contenido buenísimo que fue eliminado del primer capítulo, pero que en este remake tendremos la oportunidad de disfrutar al acceder utilizando las manos del grabpack, algo que lamentablemente no se podía hacer en anteriores capítulos. Vemos un pequeño vistazo a parte del complejo de oficinas, donde apreciamos ilustraciones de los juguetes de la fábrica, como parte de los cubículos de oficina y variadas mesas con todo tipo de computadores. Después de esto pasamos a otra de las áreas dentro de la zona de oficinas, y luego un pequeño gameplay donde tenemos que activar la cinta transportadora que nos lleva directamente hacia el área del Make a Friend. Tras esto vemos un vistazo a una zona donde se aprecian varios decorativos de Candy Cat, en lo que parece ser una zona completamente nueva. Tras esto vemos una parte del gameplay que seguramente transcurre dentro del gigantesco silo donde están los andamios después de que Huggy cae al vacío. Luego podemos apreciar un pasillo oscuro con un misterioso reloj, varias sillas y lo que parece ser una pequeña zona de descanso. Después otra área fantástica que no hace nada más que lucir interesante al ver a Huggy al final de este mismo sitio, parado vigilando los movimientos sutiles de Player dentro del lugar. Luego vemos a Player activar una puerta utilizando la mano azul, algo completamente nuevo jamás antes visto en este capítulo que de seguro nos dé acceso a más zonas nuevas. Y aquí podemos apreciar parte de una pequeña persecución en la que vemos a Huggy seguirnos en la oscuridad caminando por un área abandonada, para luego ver más segmentos como parte de las estatuas doradas de Huggy que encontramos al principio del capítulo, un área de lo que parece ser el comedor donde encontraremos más misterios de este capítulo remasterizado y la misteriosa pero enigmática aparición de Bron como parte final del tráiler y gran sorpresa de este mismo. El tráiler concluye revelándonos que este trabajo saldrá este mismo año, así que solo queda esperar a que los devs finalmente culminen con el desarrollo de este mismo para poder disfrutarlo. La verdad es que luce nada más que fenomenal, es quizás el fangame de Poppy Playtime más grande y mejor trabajado jamás hecho, y se nota el esfuerzo puesto en este proyecto para que luzca demasiado genial. Honestamente le veo bastante futuro y siento que valdrá muchísimo la pena, solo siento que hay algunos detallitos en cuanto a la iluminación que me chocan, pero no creo que sea la gran cosa. Además de esto, sé que el tráiler salió semanas atrás, pero decidí tomarme mi tiempo para hacerle un análisis y poderlo traer acá al canal como se debe.
Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que está bien o les parece que es una copia barata? Para mí es de lo mejorcito que nos ha dado la comunidad de Poppy, pero los estaré leyendo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir que saludar a los miembros del canal y disculparme por la repentina inactividad, espero estar más activo durante más tiempo subiendo más videos de temas bastante más comunes. Nos vemos y muchísimas gracias y hasta la próxima.